Bueno, Fede, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás desde lo personal en esta vuelta a Colón? Bien, bien, contento, como siempre digo, contento de estar acá en el club. La verdad que me siento muy cómodo y bueno, feliz, entrenando, disfrutando y bueno, haciéndonos cargo de la responsabilidad del momento, así que bien, muy bien. ¿Cómo te encontraste con tu gente, Fede? Porque vamos a decir, es tu gente, tuviste un paso muy importante anteriormente por el club. No, bien, muy bien, la verdad que más de lo que esperaba, o sea, desde el día uno que llegué, el recibimiento, el cariño y el trato de todos, ¿no? De reencontrarme con gente, con la gente que trabaja en el club y con el hincha en las calles fue increíble. La verdad es algo que uno a veces no dimensiona y nada, está bueno, uno lo valora mucho y lo disfruta también, así que muy feliz también en ese sentido. Fede, te propongo algo. Volvemos imaginariamente al 4 de junio del 2021. ¿Qué recuerdo tenés? Son más de recuerdos del festejo. Creo que pasó algo muy loco, como que no tengo muchos momentos de previo al partido, como que se me borraron de la memoria. Todos, yo creo que era también por lo enfocado que estábamos todos, no solo yo, sino todo el equipo en ese partido. Tengo todos los recuerdos, sí, después del festejo, de la vuelta en el avión, de la llegada del colectivo acá hasta el predio. La verdad que fue increíble. Cada tanto ver alguna imagen. El otro día, hace poquito, vi un compacto que me mandaron que decía cómo jugaba ese equipo, que era como el resumen del partido con Racing. Y nada, me sorprendió mucho porque nunca volví a ver el partido y ver las imágenes y jugamos bien. O sea, recordar que habíamos jugado muy bien, más allá que uno lo tiene consciente, pero verlo de vuelta, la verdad que fue lindo. Fede, preguntarte también, ¿fue un camino difícil al llegar a esa instancia? Sí, a ver, creo que tuvo dificultades como toda en la vida, o como en el fútbol, ¿no? Pero también tengo el recuerdo de que todo fluyó, o sea, que el momento quizás más difícil o donde más sufrimos fue en ese partido con Talleres, de que quizás sufrimos a nivel futbolístico, que nos superaron, que había sido el único rival que nos había superado futbolísticamente y por un momento del primer tiempo, pero después no recuerdo momentos de dificultad. Recuerdo que todo fluyó de una manera como tan perfecta, que no se disfrutaba el día a día. Entrábamos a la cancha y sabíamos tan bien lo que teníamos que hacer, que se disfrutaba. Gonzalo Piovi en un momento dijo: estamos para ser campeón, porque el equipo también estaba unido. ¿Vos lo veías así? Sí, pero o sea, el equipo estaba recontra unido. La verdad que también eso también, la armonía que había en la convivencia del grupo era increíble. Pero, o sea, recién empezamos a pensar en el campeonato, creo que después de pasar a Talleres, y no porque no creíamos que no podíamos, sino porque estábamos disfrutando lo que estábamos haciendo. Jugábamos tan sueltos, nos desenvolvíamos tan bien en la cancha, en los entrenamientos, entonces todo parecía natural, no había nada forzado. Y después sí, obvio, pasamos Talleres y bueno, ya estamos en una semifinal y después sí, pero no sé, creo es difícil de explicarlo. Creo que por ahí la definición sería: nos sentíamos campeón antes de jugar, y no por ser arrogante o creer nada, sino porque el equipo fluía y jugaba como si fuera campeón. ¿Qué les decía Eduardo? No, y Eduardo, él siempre fue el líder del grupo y creo que tenía una virtud tiene una virtud muy grande, que era tener las palabras justas en los momentos justos, cuando había que enojarse, cuando había que exigir o cuando había que apoyar o dar confianza. Y
nada, él siempre nos invitaba a exigirnos, a ser mejor, a ir un paso más adelante. Bueno, está esa recordada frase, ¿no? Cuando fue lo del clásico y la comparación entre ganar un clásico y salir campeón y nada, era eso, nos llevó y nos inculcó a ir por más, a no conformarnos y a tratar de superarnos y bueno, estaba en lo cierto, ¿no? Porque el salir campeón no tiene comparación con otra cosa. ¿Se enojaba de vez en cuando? Tomo esa frase que dijiste. No, sí, se enojaba, pero desde la exigencia, como cualquier entrenador, o sea, de tratar de que las cosas salgan bien, o de corregir, o de marcar cuando no estábamos haciendo algo bien, pero no, bien, como te digo, siempre tiene esa virtud, repito, de saber los momentos y qué requiere cada momento, y eso es una virtud, no muchos lo tienen. ¿Crees que llegaron en algún momento a la final medio limitado, teniendo en cuenta también que Facundo Farías se había contagiado de COVID, llegaban con un plantel más o menos desestabilizado, pero estabilizado al mismo tiempo? Esto es lo que te hablaba recién, es que nos pasaron un montón de cosas que ahora las ves y decís que fueron todas dificultades, pero en ese momento fluían, o sea, a Facu le agarró COVID, lo perdimos a Paolo que se lesionó, lo perdimos a Bruno Bianchi que se lesionó, el Rafa llegó a la quinta amarilla y terminamos jugando con una defensa totalmente distinta. La semifinal y la final la jugamos con otro esquema que no era el que habíamos jugado durante todo el torneo, pero en ningún momento eso se sintió, o por lo menos a mí me pasó, no lo sentí como algo malo, algo negativo, o sea, se lesionaron, sí, era un garrón porque eran jugadores recontra importantes y un gran rendimiento del torneo, pero el compañero que estaba atrás estaba para hacerlo bien y el equipo lo podía suplir, y eso es lo que más me quedó, ¿no? Y que me impacta de ese momento. Fede, te traigo de vuelta a la gente. ¿Cómo se vivió en ese momento, en los días previos a la final? Salías a la calle, no sé, vamos a ponerte un ejemplo, vamos a tomar un café. Salías a la calle, veías el apoyo de la gente, vamos Fede, vamos para adelante. Pasa que fue un momento particular porque estábamos en la pandemia, entonces no se salía mucho, por lo menos yo no salía mucho de mi casa, vivía acá en la zona de country y entonces... No te cruzabas con la gente. Claro, lamentablemente, o sea, no tuvimos ese... Ni para después de ser campeón, claro, porque la gente salió a festejar, todo, pero nosotros creo que cortamos una semana y nos fuimos ahí como medio de vacaciones enseguida, no tuvimos esa posibilidad de organizar esos festejos y mismo antes del partido, o sea, siempre estuvimos muy herméticos por el tema de la situación que estábamos viviendo a nivel país y global por la pandemia, entonces ese contacto así no fue tan específico, a diferencia, por ejemplo, de la final en Paraguay, ¿no? Claro, había quedado la espina, esa final del Paraguay perdida, quedó la espina y empujó un poco para lo que fue el campeonato. No sé si fue que empujó, sí fue que, me acuerdo que Eduardo cuando llegó, él nos mencionó, llegaron a una final internacional, eso porque son buenos jugadores, porque cuando él llegó estábamos pasando un momento, si bien después hubo un recambio de algunos jugadores por la pandemia, él nos dijo, me recuerdo, nos dijo eso de llegar a una final internacional, no cualquiera llega a una final internacional, son buenos jugadores, tenemos buen equipo y yo no sé si fue una espina, o sea, sí fue muy doloroso, pero fueron dos procesos totalmente distintos y yo creo que el ser campeón fue como la confirmación de que teníamos un buen equipo de jugadores, más allá de que había muchos de los que fueron campeones que no habían estado en ese proceso, pero los que nos tocó vivir eso, como confirmar eso, ¿no? Te tocó ya desde el campeonato, ¿no? Ese torneo previo, ser como uno de los referentes. Te hablaban los chicos, consultaba, usted hablaba con los chicos, el caso Farías, por ejemplo. No sé si era un referente, pero había una gran comunión entre todo el plantel, entre los más jóvenes y los más grandes, y se fue nutriendo eso. Obvio, siempre el más grande trata de hablar con el más chico, de tratar de guiarlo o de ayudarlo. Más que nada a través por la experiencia, ¿no? Pero
teníamos un plantel muy sano, muy lindo. La verdad que a veces es difícil eso en el fútbol. Y bueno, yo creo que eso fue también, ¿no?, uno de los grandes condicionantes para después ser campeón, ¿no? Esa armonía, esa energía que había en el vestuario. ¿Todo esto te motivó después, Fede, para tu vuelta? No, eso como dije siempre, o sea, haber sido campeón es una de las cosas más importantes en mi carrera deportiva. Obvio que lo que se formó a través de ese hecho con la gente a uno lo vincula muy fuerte y está esa demostración de cariño que es recíproca, ¿no?, entre el hincha y entre el jugador. Pero ahora es una nueva etapa, es otro momento y con otros objetivos presentes. Pero nada, trato de ya dar vuelta a la página y seguir con lo que viene, ¿no? La última, ¿qué cambió del Fede Lertora del 2021 al Fede Lertora que viene hoy? No, y algunos años más, pero no mucho. Sí, más experiencia, con un poco más de recorrido, pero sobre todo de experiencia por haber salido, haber conocido otro país, otra liga. Así que yo creo que en eso, después futbolística y físicamente me siento igual o inclusive hasta mejor. Así que nada, yo creo que puede ser un poco más de experiencia, ¿no?, que te lo dan, por supuesto, los años de vida y los años jugando al fútbol, ¿no? Fe, muchísimas gracias. Gracias,